Estamos ya en contacto con Darío Pignotti, él es periodista corresponsal de Página 12 en Brasil. Darío, ¿cómo estás? Buen día, les saludamos desde La Paz, Antonio Dalense y Rubén Atawich. Estamos en La Razón Radio y también en Radio Monumental. Buen día. Colegas Antonio y Rubén, un gusto saludarlos y le agradezco la invitación a ambos. ¿Cómo está Brasil a esta hora de la mañana? ¿Dónde se encuentra Darío en este momento? En el ombligo del país, en Brasilia, donde, como ustedes saben, la temperatura y las estaciones son muy distintas de San Pablo, Río de Janeiro, las capitales más visitadas por los extranjeros. Aquí estamos en la temporada de seca, hoy amanecimos con 10% de humedad y alerta rojo porque esto para las autoridades sanitarias es una amenaza a la salud pública. Cosa que están muy acostumbrados aquí los candangos, que es el gentilicio de los brasilenses. Qué bien, lo veo muy contento. Obviamente la alegría del argentino siempre es así, muy efusivo también. Darío, ¿puedes comentarnos algo, por favor, sobre cómo marcha el proceso electoral en Brasil con miras a las elecciones de octubre? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son los sentimientos, especialmente entre la militancia de Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que son la mayoritaria, obviamente una más que otra, por considerar las encuestas? Estamos a 26 días del primer turno, del 2 de octubre, cuando las encuestas ubican como favorito, te cito la más reciente, divulgada en la noche del lunes por la cadena Globo, que como tú sabes es la más importante del país. En ella, el candidato del Partido de los Trabajadores, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, apareció con el 44% de las intenciones de voto frente al 31% del actual mandatario y aspirante a la reelección Jair Bolsonaro. Es una campaña atípica. Nunca desde el retorno a la democracia hubo una predisposición de voto tan polarizada como la que marca estos sondeos, en las que en alguna medida hay, por un lado, el enfrentamiento de un candidato de izquierda, Lula da Silva, frente a uno de derecha o ultraderecha como Jair Bolsonaro, y además está en disputa la restitución de las instituciones democráticas, del orden democrático clásico, a lo que aspira, lo que promete hacer Lula si fuera vencedor, o la profundización de un régimen autoritario marcado por la presencia de militares y exmilitares. El propio Bolsonaro es un ex capitán del ejército, impulsada por el oficialismo que, como saben ustedes muy bien, está organizando un portentoso acto cívico-militar para este miércoles aquí en Brasilia y en Río de Janeiro, donde participarán decenas de miles de activistas que ya colmaron Brasilia y defienden a voz en cuello una dictadura militar. Darío, ¿cómo estás? Buen día, Antonio te saluda. ¿Tienes en mente las últimas encuestas? ¿Qué diferencia encuentras con relación a las anteriores respecto a esta última que nos acabas de dar? En general, Antonio, mucho gusto. Las encuestas coinciden en esta tendencia, en la de que Lula sería el más votado en la primera vuelta y que este es un promedio de la mayoría de los sondeos, no tendría el margen suficiente como para ser electo en el primer turno y posiblemente haya un balotaje el 30 de octubre, seguramente entre Lula y Bolsonaro, porque tal como te lo mencionaba hace un instante, las preferencias de voto están muy polarizadas y concentradas en Lula y Bolsonaro, prácticamente sin margen, por lo menos esa es la perspectiva a esta hora, salvo que ocurra un imponderable, para las terceras vías de centro y de centro derecha, representadas por Ciro Gomes, el candidato del Partido Democrático Trabalhista, y por Simone Tebet, representante del Movimiento Democrático Brasileño. Darío, al principio hemos visto duros enfrentamientos entre Jair en uno de los debates entre Jair Bolsonaro y Lula. ¿La campaña tiene este mismo sentido? ¿Es igual de dura? ¿Qué has podido percibir tú?
Es una campaña marcada por los enfrentamientos entre Lula y Bolsonaro y por la radicalización y por la violencia política, tanto que hoy en Brasilia, por ejemplo, no hay actividades públicas porque fue decretado un asueto estadual y nacional para impedir que pudieran grupos violentos ocupar las principales arterias de la ciudad, y lo que se ha publicado en la mañana de hoy en algunos portales de noticias, por ejemplo, el portal UOL vinculado al diario Folha de San Pablo, en varias embajadas fueron establecidos protocolos de emergencia ante el riesgo de que pueda haber actos de violencia, en particular el más temido o el que se considera con algún nivel de probabilidad, no sabría decirte qué porcentaje, la invasión del Supremo Tribunal Federal. Recordarás que el 7 de septiembre del año pasado, de 2021, camioneros y activistas de ultraderecha intentaron invadir el Supremo Tribunal Federal, y días atrás el secretario general del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, Paulo Teixeira, en una entrevista que nos fue concedida, reconocía que ellos trabajan con la hipótesis de que Bolsonaro intentará, si puede, realizar o perpetrar algo parecido a lo que ocurrió en el asalto del Capitolio en Estados Unidos en enero de 2021. Teixeira, según él y el resto de la cúpula del PT, consideran que Bolsonaro no está en condiciones de repetir un modelo tropical del asalto de Washington, pero que Bolsonaro desearía hacerlo, sí, esta es la opinión de un dirigente del partido opositor. Sí te recuerdo, por otra parte, que en enero de 2021, cuando ocurrieron los hechos del Capitolio, se encontraba precisamente en la Casa Blanca el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, una suerte de canciller familiar, el hombre a quien el presidente le confía las relaciones internacionales, en particular las relaciones con el expresidente Donald Trump y su entorno. Darío, está ahora por allá nuestro presidente acá de Bolivia, Luis Arce. ¿Qué repercusiones ha causado la llegada de Arce a Brasil? La visita de Arce, del presidente Luis Arce a Brasil, fue tratada por la prensa local, tal vez sin mucha extensión, más considerada en el contexto de las actividades políticas y de relaciones exteriores, insisto, con el telón de fondo de la campaña, y es por esto que su reunión con Lula fue considerada como parte del proyecto o de las promesas de Lula de cara a lo que pudiera ser un futuro gobierno. Resumiéndote, menciono declaraciones formuladas ayer por el ex canciller de Lula, el diplomático Celso Amorín, que pudiera volver a ser jefe de la política externa si Lula fuera reelecto, quien dijo que se trató de una reunión en la que abundaron las coincidencias entre Arce y Lula, fundamentalmente de cara a impulsar la incorporación de la paz al Mercosur. Mencionaba el ex canciller brasileño que ya los 3 parlamentos de los países miembros del Mercosur, esto es Paraguay, Uruguay y Argentina, dieron su aprobación a la incorporación boliviana, lo que no ocurrió hasta el momento en el Parlamento brasileño, y que obviamente esto responde a la política externa del presidente Jair Bolsonaro, quien desde su llegada al gobierno ha dado un papel secundario al Mercosur, tanto que poco después de ser electo Bolsonaro, quien posteriormente fuera su ministro de Economía, Paulo Guedes, me refiero a lo ocurrido ya en el pasado octubre de 2018, cuando Bolsonaro fue electo, Guedes dijo que el Mercosur era un lastre para Brasil y que no iba a tener un papel central, una declaración que finalmente se comprobó. Por tanto, y resumiendo, este encuentro fue considerado como una de las promesas, uno de los compromisos de Lula
en caso de ser reelecto. No solo reaproximarse a Bolivia, ustedes saben mejor que nosotros que las relaciones entre Bolsonaro y Arce son por lo menos frías, sino el de una nueva política externa en la que Brasil pasaría o retornaría a la prioridad del Mercosur y de América Latina, cosa que actualmente no es. Ahora, ¿genera repercusión política la visita del presidente Luis Arce a Brasil, a estas reuniones por ahí? Nosotros suponemos que algún funcionario o el mismo presidente se refiere a esta visita como injerencia política. ¿Es posible? Es posible, no tengo por lo pronto información de que haya habido algún comentario de autoridades del gobierno o de funcionarios del gobierno. Claro está que el hecho político no es menor. Un jefe de Estado visita Brasil, hace escala en San Pablo para reunirse con Lula, que tiene su cuartel general de campaña en esa ciudad, se reúne o está agendado que se reúna con representantes de la colectividad boliviana en San Pablo y posteriormente viaje a Río de Janeiro y no haga escala en Brasilia, no visite la capital para reunirse con Bolsonaro, es un hecho político y diplomático nada desdeñable, de la mayor importancia, pero no sorprendente, me animaría a decirte, porque, por cierto, las relaciones de Bolsonaro con los gobiernos de la región son o frías o directamente de confrontación. Tengan presente que Bolsonaro ha insultado, no solamente criticado, ha insultado a otros gobiernos de la región, como por ejemplo los de Chile, Argentina, Ecuador y Venezuela, y no son insultos de ocasión, son insultos o críticas muy severas habituales, de tal suerte que la llegada de un dignatario extranjero latinoamericano que no se reúna con el presidente es un hecho de la mayor relevancia, pero no un hecho sorprendente. Ahora, cierto, el fin del presidente Luis Arce era reunirse con Lula da Silva y cumplir otras actividades, como lo adelantaba Darío, en relación a la participación o a la vida de los residentes bolivianos en Brasil. ¿Qué información más tenemos de la agenda del presidente Luis Arce? ¿Usted ha hecho seguimiento, Darío? La información con la que contamos es la información pública, nada de fuente directa. Esto es lo que estaba planeado, lo que estaba pensado como el encuentro con representantes de la colectividad, de la muy numerosa, muy populosa colectividad boliviana en San Pablo, se estima de unas 300.000 personas, si no más, y posteriormente un viaje a Río de Janeiro, donde fue invitado por una importante universidad de ese estado, que es el segundo de más peso en el país. San Pablo y Río de Janeiro son las principales entidades de la nación, donde el presidente y economista Arce iba a exponer sobre el modelo económico boliviano, un modelo que ha sido bastante elogiado aquí en ciertos círculos académicos por los índices de crecimiento y por las tasas de inflación, ustedes me corregirán si estoy errado, relativamente bajas, por lo menos si se las compara con el crecimiento inflacionario ocurrido en Brasil y en otros países de la región, en particular en estos momentos en Argentina, donde la crisis inflacionaria está haciendo estragos, no solamente con la economía, sino causando desgaste al gobierno del presidente Fernández. Perfecto, Rubén. Allí hemos tenido entonces una mirada de lo que está ocurriendo primero con las elecciones que ya están próximas allá en Brasil, esta polarización de la que habla Darío entre Bolsonaro y Lula, y también de las repercusiones que ha causado la visita del presidente Luis Arce allí a tierras brasileñas. A ver si tenemos un contacto posterior con Darío para conocer, claro que sí puede ayudarnos a entender un poco todo este proceso electoral con miras al 2 de octubre. Según las encuestas que nos comentaba Darío Pignotti, va a ganar Lula en primera vuelta, pero no le va a ser suficiente como para ser elegido presidente. Eso implica que habrá segunda vuelta el 30 de octubre. Darío, un abrazo cariñoso desde La Paz a esa ciudad tan linda que acoge a tu corresponsalía en Página 12. Muchas gracias por haberme convidado y quedamos en contacto. Claro que sí. Darío Pignotti habló con nosotros desde Brasilia.